Sí, está en el estudio la diputada Tayla, que le agradezco mucho que amanezca con nosotros, diputada, bienvenida. Con mucho gusto saludarte, doctor. Oye, pues, ¿por qué no compartes con el auditorio, diputada, qué beneficios y qué, digamos, problemas le ves a esta ley? Es una ley que para muchos es muy prometedora. Cuéntanos. Pues mira, es una ley importante y es una herramienta que tendrá el Estado mexicano, y en ese sentido tanto las autoridades federales como locales podrán, a partir de esta reforma que entre en vigor, tener la herramienta para quitar todos los bienes que vienen de procedimiento ilícito, delincuencia organizada, tráfico de personas, narcotráfico e incluso esta corrupción. Los funcionarios públicos podrán ser investigados por enriquecimiento ilícito, y todos aquellos bienes que proceden de este tipo de delitos van a poder ser incautados por las autoridades. Entonces es una parte importante. Ese principio general, hace unos días estaba aquí el titular del SAE y me decía, mira, sí es complicado porque una vez que tú confiscas algo, puede pasar un proceso, digamos, legal largo, tiene que haber evidencia efectiva ya en última instancia de que ese bien es mal habido para poderlo vender. Entiendo que es muy complicado eso, ¿no? O sea, sí, no es nada más el principio justiciero de usted es malo, el bien se lo quito y lo vendo, ¿no? Es que en realidad es un tema que viene desde el 2008, o sea, formalmente ya existía esta posibilidad, pero ahora, ¿qué es lo que hace esta nueva reforma? Divide los procesos. Una persona que es señalada por un delito va a seguir la vía penal, donde puede ser un proceso muy largo y defenderse. Y pues eso puede llevarte 5 años, 6. Va a seguir siendo investigada para ser sancionado por la vía penal y determinar si tiene o no algo que ver con el delito que se le señala. Pero la extinción de dominio va por otra vía, que es la civil. Los juzgados civiles van a poder conocer del caso y prácticamente incluso determinar medidas cautelares, retener los bienes, cerrar cuentas, etcétera, y además determinar la extinción de dominio sin que haya concluido el proceso penal. ¿Y si lo pierden, qué pasa? Y van por vías totalmente diferentes. Pero creas una bolsa en caso de que haya un error para decir, bueno, si yo afecté al ciudadano... Todo lo que, incluso antes de sentencia definitiva, se va a ir a un fondo. Y la parte complicada de este tema, uno de los peros que tenemos desde la oposición, es que este fondo que el presidente le ha dado llamarlo por el instituto para devolverle a los mexicanos lo robado. Que todavía no es el nombre, ¿no? En realidad se va a llamar Instituto de Administración y Enajenación de Bienes. Como el SAE actualmente, como el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. ¿Qué ánimo de cambiarle el nombre a todo? En realidad va a ser lo mismo, pero la gran diferencia... En vez de diputada va a ser legisladora. O sea, ya es una transformación para fundamental. Para ya no decir diputada, a ver si con eso nos quitamos mala fama. No, la idea, el problema tiene que ver con que va a haber un gabinete social. Inventa una figura de gabinete social que preside el presidente de la República, y donde está el DIF, la Secretaría de Bienestar, hay diferentes instancias gubernamentales, y ellos van a definir a dónde se va a ir todo el dinero que se vaya a ese fondo. Y en ese fondo incluso habrá recursos de todavía temas que no estén concluidos. ¿Y es correcto eso? ¿Debería reglamentarse, diputada? Yo creo que se debe reglamentar porque los legisladores, pues se supone que tenemos en nuestras manos el tema de los recursos públicos, y tenemos que definir dónde y cómo se invierten esos recursos públicos, y es una función que cada vez se cede más y la Cámara de Diputados interviene menos. Y pues lo que nos preocupa además es que está pensado en una política social clientelar que sin duda va propagandística, ¿no? El presidente entrega cheques a los ayuntamientos, pero yo les doy este dinero. Además de que no quedará claro lo que se recupera desde los estados y municipios, todo se irá a ese fondo y él va a definir cómo se va a utilizar. Esa es buena, o sea, cuando tú le das a un municipio, a los de Guerrero, ayer le dio a uno del Estado de México, ustedes o la Auditoría Superior debería vigilar que ese dinero tenga buen fin, ¿no? Así es, y eso es lo que estamos exigiendo. Ya si no quiere quitar este tema del gabinete social, por lo menos que esté auditado desde la auditoría y desde la Cámara de Diputados. La experiencia internacional que tú tienes mucho que indica, o sea, en países como Italia, donde tienen una larga tradición con esto, cuando se extingue el dominio de los bienes de organizaciones criminales, ¿va a un fondo del propio Estado o va a las víctimas o a quién va? El tema es que debería ir a las víctimas. La buena práctica internacional en este tema es que se debe de utilizar para la prevención y para ir a las víctimas, porque la ley establece, por ejemplo, un tema de reparación de daño. Si hay personas que en este caso fueron víctimas de violencia, tendrías que tener mecanismos y recursos para reparar el daño de las personas. Y además el tema de la prevención, estamos en un problema que ya tenemos una nueva
nueva ley de la Guardia Nacional y una manera nueva, en teoría, de atender el tema de los problemas de seguridad y no hay los recursos. Entonces, en lugar de destinarlo a políticas sociales que no sabemos exactamente hacia dónde pues irán, más bien cuestión propagandística, atender el origen que justamente da la extinción de dominio. Sí, porque más cuestión propagandística, ¿no? Entregan los cheques así como si fuera programa de televisión. Así Este es el ganador y hoy lo damos aquí con una, digamos, ánimo justiciero. ¿Qué otro tema importante tiene San Lázaro en estos momentos, diputado? Pues mira, afortunadamente también en la Cámara de Diputados aprobamos apenas en la Comisión de Salud un tema que nos parece importante, que es el etiquetado frontal de advertencia en alimentos procesados. ¿Qué es eso? Cuéntame. Pues hoy en día tú te encuentras con cualquier alimento que está empaquetado y tiene una tabla que requieres una lupa y una calculadora para entendiendo que tendrías que hacer una cuenta de 3, no una regla de 3 para sacar, de acuerdo al porcentaje que tiene, lo que debes de consumir y lo que no debes de consumir. Entonces es una información que prácticamente nadie ve y que desafortunadamente hoy en día tenemos una forma de vivir en la que consumimos muchos alimentos de este tipo sin saber qué estamos consumiendo. Y son productos con alto contenido en sodio, en azúcares o grasas saturadas que forman parte del origen fundamental de la obesidad, del sobrepeso. ¿Y quién aprueba ese etiquetado? ¿COFEPRIS? Lo aprueba COFEPRIS, pero de alguna manera el que se llama GDA, la guía de nutrición, la impuso la industria. Ahora se está promoviendo poner un etiquetado claro como tipo el de Chile, que básicamente tiene sellos donde dice claramente es alto en azúcar, es alto en sodio y dependerá ya de las personas. Como cuando se consume el tabaco, o sea que te hace una advertencia así. Pero en este caso son tal cual sellos negros con letras que van a decir y tú como consumidor podrás decidir si lo consumes o no. Sabemos que no es la solución de todos los problemas en materia de obesidad y diabetes, porque también al gobierno le corresponde hacer una campaña relacionada con el tema de que las personas sepamos cómo alimentarnos de manera correcta y haya mayor información en las escuelas, en diferentes campañas por los medios de comunicación para que las personas nos alimentemos de manera correcta. Y a los ciudadanos su parte, yo esta teoría del ciudadano impecable de que todo me resuelvan y si parte de mis problemas es que el Estado no ha hecho, ¿no debería incentivarse más la participación ciudadana en esto? Decir, oiga, sí, infórmese, por lo menos entérese de qué come, ¿no? Sí, nos parece muy importante, pero por eso mismo la información tiene que ser muy clara, muy fácil de acceder. Si tú les pones unas tablas enormes que no saben ni leer, no, por eso con estos sellos tú podrás decidir si tiene mucho sodio y tienes problemas de hipertensión, pues no tomes algo que tiene mucha sal y que te va a venir a complicar la vida. Oye, ayer sugirió el presidente, estoy conversando con la diputada Tagle, ayer sugirió el presidente que se habían pasado, incluso esto es un decreto legislativo del 2004, la formación del Coneval, se han dedicado a crear instituciones que uno se pregunta, pues, ¿cuál es presidente? Es decir, ¿usted de cuáles prescindiría? ¿Te parece buena idea prescindir del Coneval? No, definitivamente no. Me preocupa mucho la idea de desaparecer. El Coneval es una institución que costó trabajo que se creara, pero que ha venido dando resultados. Y que él advierte, el presidente dice que si se considera desaparecerlo, el INEGI podría hacer sus funciones. Son cosas aparte. El INEGI sin duda le toca medir, pero en el caso del Coneval hace para verificar, si evalúa si funcionan o no las políticas públicas contra la pobreza, que es un tema pendiente en nuestro país, gobierno tras gobierno, y me parece que el que además llegó con un lema de primero los pobres, debe de tener evidencia clara de si lo que está haciendo sirve o no para mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es lo que hace el Coneval. Pero claramente si pide eso es que no ha, digamos, recibido el presidente, que es en teoría el ciudadano mejor informado de este país, los expedientes de Coneval, ¿no? Es decir, son dos funciones diferentes, como pedir que pues desaparezca COFEPRIS porque ya esté lista, ¿no? Es que en realidad hay un desprecio muy importante de esta administración al tema de los números, de los datos, de gobernar, pues ya lo decía Ursúa cuando renunció, de gobernar con evidencia, y de verdad el Coneval le podría dar mucha evidencia de qué políticas sociales pueden funcionar y de qué políticas sociales definitivamente siguen generando más pobreza en el país. Diputada Tagle, muchas gracias por venir. Qué gusto saludarte, muy buenos días a ti.